Sé que este es un tiempo de bendición, es un tiempo de gloria, es un tiempo de libertad, de sanidad, de restauración, de recibir todo lo que necesitamos. Aún esas cosas que usted cree que no necesita o que no le hace falta, pero que el Padre conoce y sabe que sí, Él las tiene provistas para todo aquel que se acerca a Él de corazón, como en esta mañana. Amén. Bienvenidos también, saludamos a los que nos acompañan, nos visitan, nos ven por los medios. Estamos seguros que cada vez que buscamos de ese Dios y Padre, Él tiene las manos llenas de bendición para nosotros. Amén. En esta mañana queremos reflexionar algo sobre el Salmo 35. Es un salmo que nos enseña como todos y nos permite aprender de esas actitudes o características de los verdaderos adoradores. David es reconocido como ese adorador que hasta el día de hoy no ha tenido alguien semejante en la tierra, que aprendió, o sea, que fue ese adorador que adoró al Señor en espíritu y en verdad, por lo cual podemos aprender de él. Y dice el Salmo 35, yo creo que usted lo lea juntamente conmigo, espero que tenga su palabra ahí a la mano, es importante. Un cristiano sin Biblia es como, ¿qué digo yo? Como un corazón sin aire. Se puede estar muriendo, puede estar dando un infarto si no tiene aire, amén. Entonces por eso nuestra Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser algo, una parte más de nuestra, no una parte más, yo diría la parte más importante de lo que podamos tener, nuestra Biblia, nuestro manual de vida. Y dice el Señor allí en su palabra, Salmo 35, dice, plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. ¿Será que alguna vez necesitamos esta plegaria? En todo tiempo, mientras estemos en este terreno. Y dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mí mis perseguidores, di a mi alma, ¿qué? Eso es lo que necesitamos. Escuchar, que nuestra alma esté tan sensible para escuchar esa voz de Dios que nos diga, yo soy tu salvación. No lo que el hombre te diga, no lo que la ciencia, no lo que el sistema, ni siquiera lo que ese ser que tú amas, que está al lado, te diga. Nada puede representar para nosotros esa palabra de vida, esa instrucción de vida que no provenga de Dios. Aquí dice, di a mi alma. O sea, que cada mañana al despertarnos eso sea nuestro clamor. Dios, di a mi alma. Porque es que, ¿sabe qué? Es muy fácil llevar una vida como diría yo, no sé si decirle cristiano en la iglesia, como miembro de una congregación, sin experimentar eso. Sin que nuestra alma experimente que Él y solamente Él es mi salvación. Para la enfermedad, para los problemas de familia, para mis problemas de pareja, para mis conflictos, qué sé yo, mis circunstancias, mis episodios difíciles con mis hijos. Para todo Él es la respuesta, Él es nuestra salvación. Amén. Que ese sea el clamor de nuestro cada comenzar de día. Y continuando dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi alma, los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Podemos ver aquí lo que todos en la descripción de David, lo que él experimentaba, que estoy completamente segura que usted y yo lo vivimos a diario. Persecuciones. Pero aquí el mismo salmista nos deja ver que
Y nosotros lo hemos aprendido por la gracia del Señor, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nuestros enemigos no son los que están en el frente, no es mi esposo, no es mi pastor, mi pastora, mi mamá, mi hermana, mi hija, que sé, nadie, ni mi jefe, ni mi vecino, no son nuestros enemigos. Los mayores enemigos están dentro de nosotros. Allí es donde nosotros libramos nuestras más grandes batallas. O sea, ¿qué culpa tiene de pronto mi esposo de que yo sea una mujer débil, almática, de solo emociones y que me la pase llorando, deprimida, triste porque no tengo el carro, el vestido, el perfume, la nevera llena, los muebles, qué sé yo? ¿Qué culpa tiene él? No, soy yo la que permito eso. ¿Sí? El temor, la angustia, la ansiedad, nadie, o sea, yo tengo, el Señor, Dios nos ha dado ese regalo de tener ese dominio sobre nuestra alma. O sea, que los culpables no son los demás, así de pronto se le presente a usted como un día lo vivimos nosotros, pues mi esposo más cerca, un hombre con un arma en su cabeza amenazándolo y diciéndole, y el temor hubiera podido llegar ahí y ceder a lo que el temor quiere. Recuerde que el temor crea lazo. Pero el perfecto amor echa fuera todo el temor. Entonces, cuando yo he entendido que Jehová es la salvación de mi alma, mis emociones que están en mi alma están sujetas y sabemos quiénes somos en el Señor Jesucristo. Que en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo tiene poder, que el nombre de Jesucristo tiene poder. Y el demonio huye. ¿Verdad, pastor? Amén. Amén. Es que yo lo digo no solamente porque un día lo escuché, es que lo experimenté, soy testigo fiel de eso, lo he vivido. Y es verdad, como toda la palabra, Jehová es nuestra salvación. Pero entendamos, nuestro enemigo no está afuera, nuestro enemigo está adentro. Somos nosotros los que le abrimos la puerta a él. A todo eso que nos quiere robar, quitar esa condición que a través del Señor Jesucristo, después de su muerte y de su resurrección en victoria, nos la entregó a nosotros. Nosotros la tenemos, pero solamente nosotros podemos hacer buen uso de ella. Amén. Bueno, ¿qué vamos a aprender en esta mañana? Algunas cositas que nos enseñan este salmo, solamente en esos primeros 10 versículos creo que alcanzamos a leer. Bueno, y lo primero que aprendemos es que nuestra confianza, o sea, las características de un verdadero adorador están en un hombre, una mujer, un joven, un niño, un anciano, qué sé yo, esté solamente en Dios. Nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios. Por eso Él declara, di a mi alma, yo soy tu salvación. Amén. Lo segundo es que el verdadero adorador sabe que su lucha, que su guerra no es contra carne y sangre, sino que es espiritual. Cuando usted ve ahí en el versículo 8, no, en el 5b, dice, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. O sea, ¿usted cree que un enemigo así físico es este? Él habla del viento, él habla de cosas intangibles, él habla de cosas espirituales, de huestes, de principados, de potestades. Son contra quienes nosotros tenemos esa batalla. Así que no necesitamos un tipo de guerra como la que estamos muy acostumbrados o nos gusta, a veces hasta nos deleitamos dando la guerra, ¿cierto? Con nuestras palabras, nuestras actitudes. Necesitamos una guerra bélica, donde las armas son nuestra fortaleza. ¿Usted ve un hombre armado? ¿Y qué pasa? Le da miedo, ¿cierto? Él tiene el sartén por el mango, yo tengo que quedarme quieta, ¿cierto? Pero nuestras armas son más poderosas que esas. Nuestras armas espirituales son más poderosas, vencieron la muerte. Son las que nosotros tenemos, nuestra oración, nuestra confianza, nuestra fe, hacer esa guerra espiritual, ¿cierto? Que es lo único que nos asegura esa victoria. O sea, y lo tercero es que el verdadero adorador aprende, disfruta la victoria. Ahí en el versículo 9 y 10 dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que quiebras al afligido del
que libras al afligido, perdón, al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. O sea, nosotros cuando damos, cuando en verdad nuestra confianza y dependemos, cuando Jehová en verdad es nuestra salvación, podemos experimentar el gozo de la victoria. Tenemos la certeza, no está, ay, ¿será que sí? Ay, ¿qué pasará? No, estamos seguros. Y por lo tanto, todo nuestro ser lo experimenta. Nuestra alma, dice, se regocijará. Mi condición física refleja mi condición espiritual. Yo no puedo decir que soy una mujer de guerra, de oración, en victoria, pero a toda hora ando diciendo, ay, no, pero es que me siento cansada, no, pero es que pereza el día, hoy lloviendo, no, que pereza el día, tanto sol, como a toda hora, no, mi cuerpo refleja ese mismo vigor que solamente mi estado espiritual me proporciona. Es que ni los medicamentos ni la ciencia me pueden dar eso. Solamente esa medicina que es para nosotros nuestro Dios. Amén. Y todo nuestro ser lo refleja. Y como último punto, el verdadero adorador tiene una actitud que en todo tiempo está de gozo. Dice ahí en el versículo 27 y 28, que son los finales, dice, canten y alegres en todos los que están a favor de mi causa. Dice, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. ¿Qué ama Dios en nosotros? Que nosotros vivamos en paz, ¿cierto? Si en verdad somos adoradores, no solamente porque saquemos cánticos de alabanza, nuestra vida se mantiene en una condición de paz. Dice, mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Todo el día. Entonces la actitud de un verdadero adorador, sin importar la circunstancia, el episodio por el que estemos atravesando, por difícil que sea en nuestra vida, siempre esa paz que sobrepasa todo entendimiento se manifestará en nosotros. Ese gozo que nos da la certeza de saber que Dios está con nosotros y que Él tiene el control de todo, que Él es soberano, que Él me ama y que quiere lo mejor para mí, me mantendrá en alabanza y en adoración. Dice allí que cuando veíamos, creo que hace 8 días o 15 días, hablábamos de que nosotros somos esos agentes de paz, ¿cierto? Como cristianos, nosotros tenemos que ser esos agentes de paz, pero si como cristianos vamos al contrario, ay, no, cuando hay circunstancias difíciles, ay, sí, no, es que esto está tremendo, que eso es alabanza para Dios. No, es que esto está muy complicado, es que esto está súper peligroso. No, es que ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a meter? Nos va a tocar abrir un hueco y taparnos, meternos ahí, taparnos con otro porque no hay dónde. O sea, eso no es alabanza para Dios. No, nuestra actitud siempre de saber que nuestra vida, la de nuestra casa, por la promesa de nuestros hijos, nuestra familia, nuestras circunstancias, están en control de Él es soberano. Entonces, eso genera en cualquier persona una actitud de adoración y de alabanza, de gratitud para con Dios. Amén. Que esta semana que comienza sea una semana en la que en verdad nos determinemos, Señor, yo quiero experimentar que tú, Jehová, eres mi salvación para el momento que estemos viviendo. Amén. Bienvenido, pastor. Que esta palabra era solamente una reflexión, pero que la palabra y el pan de vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros se convierta en ese fuerte para vivir nuestro día a día. Amén. Amén. ¿Sabes? Bueno, pues si usted estaba contento con esa palabra, pues quiero decirle que usted se va a poner más feliz. Porque el Señor tiene una palabra que quiere y sabe que todos necesitamos en este tiempo. Y primero incline su rostro y oremos. Padre, gracias te doy
por esta mañana y porque, Señor, nos permite reunirnos en este lugar a escuchar tu consejo y dirección. Queremos pedirte, Padre, que tu palabra sea rema en nuestras vidas y que nos des el valor y la fortaleza para ponerla por obra, Señor, y así alcanzar tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo salir victoriosos en nuestras batallas? ¿Tiene usted batallas? Tiene hartas, ¿verdad? Todos los días tenemos una batalla, sea por el trabajo, sea porque las finanzas, sea porque hay un ser querido que está necesitando la protección de alguien que lo pueda guardar, que no soy yo. O sea, yo tengo a mis hijos, tengo una sobrina que es como una hija para mí, fuera de la ciudad, y siempre estoy orando por ella porque sé que ella necesita protección. Ella está sola, viviendo sola en una ciudad lejana, y siempre mi oración está ahí. ¿Y a usted no le pasa que cuando las personas están cercas, usted cree, pues está más confiado, pero cuando están lejos, usted se preocupa? ¿Cierto? Es una reacción extraña, porque a la vez, estando acá, usted no lo protege porque vive aquí en el barrio de al lado, pero usted está más tranquilo, usted tiene más paz. Pero si está lejos, ya se preocupa más. Es bien extraño. Sin embargo, todos tenemos ese tipo de batallas. Todos los días. Pero, ¿cómo salir victoriosos en nuestras batallas? No es una pregunta. Es que le traigo la respuesta de parte de Dios. ¿Cómo salir victoriosos en nuestras batallas diarias? Primero, no se crea que usted es el único que sufre en esta vida. Porque cuando usted cree que usted es el único, usted se hace víctima. No, el Señor manda todas las circunstancias de adversidad para forjar tu carácter, no para dañarte, para que te hagas cada día más dependiente de Él, para que sepas que si tú en Él crees, Él estará contigo todos los días de tu vida. Pero ¿qué tienes que hacer? Lo que Él te dice, no lo que usted quiera. Y ahí es cuando empezamos a encontrarnos entre la voluntad de Dios y mis deseos. Y cuando la voluntad de Dios me demanda tiempo, la voluntad de Dios me demanda esfuerzo, yo no estoy de acuerdo, porque creo que todo lo de Dios es como caído del cielo. Sí, Él está en el cielo, en los cielos de los cielos de los cielos. Pero si tú conectas que la voluntad de Dios está ligada a un carácter libre y sano, entonces vas a entender que cada momento de prueba en tu vida es para sacarte cada vez más fortalecido y más dependiente de Dios y tomado de su mano. Por eso yo quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Samuel, primer libro de Samuel. Usted va a estar muy familiarizado con este libro. Si usted escucha el devocional diario, usted va a estar muy, pero muy familiarizado. Usted va a decir, ¡ay, Samuel! Claro, yo lo he estado escuchando de mi pastor en estos días, ¿cierto? Y entonces cuando usted va al capítulo 14, al versículo 1 y 23, ¿quiénes escucharon el devocional hoy? 1, bueno, 2. Bueno, esto le va a ayudar a estar más en contacto. ¿Por qué? Porque va a ser más entendible. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que el contexto es que Saúl, el rey Saúl, está emproblemado porque desobedeció a la palabra de Dios y los filisteos se le devolvieron otra vez y lo van a barrer. Mejor dicho, haga de cuentas, Putin con Rusia amenaza a Ucrania y le dice, ¿sabe qué? Hasta aquí lo voy a llevar y voy a barrer con usted en menos de lo que canta un gallo. Eso pasó el capítulo anterior. Ahora, ¿qué viene en este capítulo? Dice que aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre.
Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ainetot, hermano de Jacob, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevó el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido. Esto suena así como, bueno, ¿y qué con eso? Pues muy sencillo. Cuando usted se pone a mirar, lo primero que usted ve es que Jonatán es el hijo del rey. Pero Jonatán, muy diferente a su padre, está haciendo las cosas de otra manera. ¿Sí? ¿Cómo estaba su padre? ¿Cómo estaba el rey? Aplastadote allá, soleándose abajo del granadino que había allá, un árbol que había, y él estaba allá esperando que Dios hiciera la obra. ¿Cierto? Jonatán, su hijo, no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque él es un hombre de fe. Porque Jonatán es el amigo más cercano del rey David. ¿Sí? Pero resulta que Jonatán ve las circunstancias y ve a su papá y todo el pueblo se ha esparcido, se ha ido a esconder. O sea, si usted quiere graficarlo un poco, mire lo que está pasando Rusia-Ucrania. Más o menos así estaba el asunto. ¿Sí? Y entonces, Jonatán le dice a su siervo de armas, al que le carga la espada, porque imagínense que ayer en el devocional nos enseñaban que los filisteos habían cogido y le habían quitado a todos los herreros a los hebreos. ¿Para qué? Para que no pudieran hacer armas. O sea que el gran ejército del rey Saúl estaba reducido a lo siguiente: 600 hombres sin armas, y los únicos que tenían espada eran Jonatán y Saúl. Y van a la guerra. ¿Contra quién? Contra 3,000 hombres en carro. La Biblia dice que son 30,000. Sin embargo, históricamente se dice que no era posible porque eso era un ejército muy grandote y los filisteos tampoco era que ya estaban menguados. Pero eran 3,000 en carro y muchos miles a pie. ¿Y qué hicieron los hebreos? Se fueron y se escondieron en las montañas, en los riscos. Y resulta que estando ellos allá, los filisteos empezaron a rodearlo en lo plano y también se subieron a lo más alto de los riscos. ¿Qué posibilidades tenían de ganar? ¡Nada! ¿Hay alguna circunstancia en tu vida en la que te veas como Saúl ahí? Que dices, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Ante esta noticia, ¿qué hago? A ver, ante esta situación, ¿qué hago? El médico dijo, las circunstancias me dicen, no tengo ni un peso y tengo que sacar 250 millones y yo no sé de dónde. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu circunstancia? No vayas a actuar como Saúl, porque Saúl en el tiempo de la guerra, ¿qué hizo? En el versículo 2, ¿qué dice? Y Saúl se hallaba en el extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él, como 600 hombres. Imagínese de quién se hizo amigo. Resulta que este personaje que aparece ahí, Ahías, hijo de Ainetot, hermano de Jacob, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. ¿Sabe de quién se hizo amigo Saúl? De un bisnieto del sacerdote Elí, el cual el Señor había matado por desobediente. Y entonces la pregunta es, ¿yo en dónde estoy poniendo mi confianza? Ay, es que yo soy espiritual. Bueno, sí, pero ¿en qué estás depositando tu espiritualidad? Porque muchas religiones hay, porque muchos dioses hay. ¿En cuál confías tú? ¿En el que te dicen o en el que dice la Biblia? Porque quiero decirte dos cosas. Una cosa es lo que estaba sintiendo Saúl con su amigo el sacerdote que llevaba el efod, pero que no era autorizado por Dios. ¿Por qué?
porque también Saúl había sido rechazado ¿por quién? Por el Señor por desobediente. Por eso el profeta Samuel le dijo, lo último que le dijo fue: has obrado locamente, Saúl, por eso te has sido quitado del reinado. Y se fue Samuel y no le volvió a hablar a Saúl. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Fue y buscó un sacerdote. Busquemos a alguien. Busquemos allá a José Gregorio Hernández, a ver qué nos ayuda a hacer para salir del problema. Vayamos a donde el Tegua, vayamos a ver. Es que por ahí escuché que hay que judaizarnos para poder entrar al reino de los cielos. ¿Ustedes saben que hay iglesias cristianas que se han judaizado cuando pareciese que no leyeran el Nuevo Testamento, las exhortaciones de Pablo? Ahora, la verdad, lo que le espera al pueblo judío en su desobediencia, yo no quiero estar de ese lado, porque es terrible. ¿Ustedes saben contra quién es la batalla de Armagedón? Contra los judíos. O sea que no se vaya a animar allá, pero tampoco se vaya a esas logias extrañas. Busque quien le enseñe la palabra de Dios para que confíe en su confianza. Mire, ¿en qué está radicada la verdadera fe? En que cuando usted ora, usted siente paz. Si usted ora al Dios de dioses, al Rey de reyes, cuando usted ora, usted siente paz. Pero si usted ora, si usted hace una cantidad de cosas y sigue en la misma angustia, ¿qué quiere decir eso? Que no le está funcionando. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo ayer amanecí con un dolor de cuerpo y un dolor de cabeza que sentía que me movían los ojos y me dolían. Normalmente me tomo 2 acetaminofén y se me pasa. Ayer no, me tomé los 2 acetaminofén y no me funcionaron. ¿Qué quiso decir eso? Que fueron insuficientes, que no sirvieron. Entonces me encontré con mi hija Alejandra y me dijo: ¿quieres un Advil? Me lo tomé y a la media hora ya no tenía el dolor. Eso se llama eficacia, ¿verdad? Pues Dios es eficaz a tu necesidad. Cuando tú le oras a Dios y Dios te escucha a causa de tu verdadera relación, entonces Dios te responde. El creador de los cielos y de la tierra está contigo. De lo contrario, ¿recuerdan a Isaías y los 500 sacerdotes de Baal? ¿Alguna vez han leído algo al respecto? Dice que cuando Baal, el rey Acab, ¿sí?, era un rey idólatra, y entonces tenía una cantidad de dioses, a tal punto que tenía 500 sacerdotes. ¿Sabe cuántos eran los sumos sacerdotes de Jehová? 1. En ese entonces era Elías. Y cuando el Señor, o por medio de Isaías, confrontó a esos dioses y a sus sacerdotes, estos hombres hicieron de todas las cosas. Sesos, se cortaban los brazos, se arañaban, hacían cantidad de cosas. Y el Dios de ellos no contestó. ¿Por qué? Porque los dioses de palo, de madera, los dioses que no son Dios, no tienen capacidad de hacer nada. La religiosidad y la idolatría no son buenos sistemas de fe, no son eficaces. Jehová, Dios de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, Él que te hizo en el vientre de tu madre, Él es capaz de hacer cosas nuevas en ti y en todas las áreas de tu vida. En ese, Jonatán creía. Por eso, dice aquí la palabra, que
Jonatán no hizo como su padre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Lo primero que Jonatán hizo fue, no se esperó acomodadamente, sino que entró en el campo del enemigo. Él no se quedó como su papá esperando a ver dónde sucedía alguna cosa. No. Jonatán cogió y le dijo a su ayudante, le dijo, ¿sabes qué? Se lo dijo así. Le dijo a su criado que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. O sea, ven y pasemos a la guardia de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos. 2 hombres se van a meter al campamento de los filisteos con una espada. Hay que tener fe, hay que tener mucha fe para hacer esa cosa. Y entonces le dice que no lo hizo saber a sus padres. ¿Con cuántos iba acompañados Jonatán? ¿Cuántos lo están acompañando? 1. Porque es mejor 1 con fe y no miles incrédulos y temerosos. Gente mundana, gente carnal, gente emocional no te sirve en el momento de la batalla. Necesitas 1. Busca 1 de fe. ¿Por qué? Porque mire lo que sigue diciendo aquí. En el versículo 7 y 8. De ahí de 1 Samuel 14. Dice, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto será por señal. Oiga, acompáñense de alguien con fe, primero. O sea, mire, usted se puede juntar con 100 y empiezan, o con 500 sacerdotes como los de Baal. Y podrán hacer muchas cosas, pero no van a ser escuchados. Pero usted con 1 de fe, usted podrá transformar todo su entorno, su casa, su familia, lo que sea. El hijo extraviado. Mire, he visto transformación de cambios. Aún es más, hace poco, bueno, hace como 2 años, este hombre llamado Nerú es que se llama el que era bailarín, el negrito bailarín. Hace como unos 2 o 3 años creo que salió en televisión que él se convirtió a Cristo. ¿Y qué dice la gente? No, eso no, es que nacieron así. ¿Qué? Nacieron así. Una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que eres. Ellos quieren ser como son. No es que Dios los haya hecho imperfectos. ¿Y qué dice la palabra? Claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que viene, lo que quiero sacar a la luz? Que ese hombre ahora es un predicador y declara la palabra de Dios y demuestra cómo en medio de tantas cosas torcidas de este mundo, Dios lo endereza. Encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí es? Entonces no importa cuál sea la situación, si tú se la encomiendas al Señor, el Señor va a hacer cosas grandes. ¿Qué hizo aquí Jonatán? Él cogió y empezó a acompañarse de alguien primero fiel. 1 fiel, no de muchos cobardes e infieles e incrédulos o religiosos, no, solamente 1 fiel. Pero además dice que él le puso a Dios señal. ¿Cuál fue la señal? Que si los filisteos cuando los vieran le decían,
suban, ¿qué debiera ser? Mire, no busquen la señal fácil. ¿Qué es más fácil, subir o bajar? Bajar es más fácil. Váyase para Monserrate y suba y verá que llega con la lengua en el piso. Baja y verá que baja más rapidito, ¿cierto? Ahora, póngale cuidado a esto. Si usted va subiendo y lo atacan, es más fácil que caiga, ¿cierto? Que ir a atacar al que está arriba. Jonatán la señal que pone es, Señor, si nos dicen que subamos, eso será la señal de que tú nos los habrás entregado en las manos. Oiga, es todo lo contrario a esa lógica humana. ¿Sí? O sea, Jonatán le estaba diciendo, Señor, te la voy a poner bien difícil. Es más fácil que el primero que me encuentre me vaya a coger y me mate. Pero Señor, si ellos me dicen que yo suba, yo subiré. Y tendré la certeza de que tú me darás la victoria sobre todos ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienes que esforzarte. No como el papá que estaba allá debajo del granadillo, allá esperando que cayeran unas granadillas para comérselas. Y esperando el milagro. No, su hijo fue e hizo lo contrario. Fue y se metió al terreno del enemigo, en el nombre del Señor. Y fue y les dijo, Señor, si tú me los vas a entregar, que me digan que suba. Y efectivamente le dicen que suba, ¿cierto? Entonces, la primera cuestión es que no espere acomodado en su lugar, esperando el milagro. No, usted vaya y entre en el campo del enemigo. Ahora, yo no estoy contradiciendo lo que la pastora dice, que nos enseñó a través del Salmo, de que la batalla es del Señor. No, pues aquí la batalla es del Señor. Dice la palabra, que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor. Entonces usted no es que yo no le estoy diciendo, váyase a donde la señora que la insultó y saque y métale su bailado. No, yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es, vaya al territorio de su enemigo en el nombre del Señor, en oración, en clamor, en súplica, buscando la respuesta de Dios. Porque el primero que lo ataque podrá tener la capacidad para destruirlo. Pero ¿qué dice el Salmo 35? Que Él es nuestro Salvador. Entonces, por ende, Jonatán lo que hizo fue pedirle una confirmación, y cuando lo más difícil, el Señor le dice, listo, ya le contestó. Entonces, lo segundo que él hace es prepararse, porque el campo del enemigo solo se puede ir, dice el versículo 4 y 5, dice que estos estaban en los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos. Era un peñasco agudo de un lado y del otro lado, y el uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Yo quiero darle una explicación espiritual a estos dos nombres que le dieron a esos riscos. Piensen dos riscos, unas cosas. ¿Ha visto las cabras monteses por donde se encaraman? Que uno dice, ¿cómo no se caen esos animales? Pues piense ahora que Jonatán está entre dos riscos más o menos de ese tipo, a tal punto que los nombres, Bosés es resplandeciente y Cené es afilado. ¿A qué se le asemeja a usted a eso cuando le dicen algo afilado y resplandeciente? ¿Qué cree que está viendo? ¿Qué está mirando? Una espada, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Que su palabra es ¿qué? Una espada de dos filos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jonatán se metió por entre ese filo resplandeciente, o sea, él se sometió a la palabra para ir a atacar a su enemigo. ¿En qué fundamentó Jonatán su poder? En la palabra. Ustedes me han escuchado muchas veces decir que Dios no se compromete con sus emociones. Mire, no pierda el tiempo tirándose, llorando. ¡Ay, Señor! Es que
qué hago, esta angustia que tengo. Ay, y se ahoga, ¿no? Porque eso es con ahogo y todo. Dios no se compromete con eso, porque Él sabe que nosotros somos almáticos y todo lo que proviene del alma es carnal, porque la carne y el alma se unen y entonces lo que es lastimero para la gente, usted mire una viejita llorar, usted, ay, esa viejita me enternece y puede ser una mismísima bruja que le está mandando hechizos. Pero usted se conduele por la situación de la viejita. ¿Sí? Mire un niño. Ay, tan desamparado el niño. Pero ese niño puede tener un cuchillo para matarlo. No ha sucedido. Mire, somos tan emocionales que llega un guaymarón, le pega a una chica, le quita el celular, la roba. Lo alcanzan, lo cogen, ¿y qué? Cuando cogen a un ladrón, ¿qué le hacen? Le dan unas tundas. ¿Y qué hace la gente? ¡Ay, no le pegue, pobrecito! Eso no es verdad. Eso es ser uno emocional, almático. ¿Sabe qué decía el Señor? Y esto suena fuerte, pero es lo que demanda la santidad. ¿Sabe qué le decía a los padres? Padres, si sus hijos son desobedientes, si no los respetan, si son incrédulos, sáquenlos a la puerta de la casa, apedréenlo hasta que mueran. Eso era la ley del Señor. Por cuanto no lo hicimos, ahora estamos llenos de ellos. Cantidades. ¿De qué? De hijos rebeldes, contumaces. ¿De dónde cree que salen los guerrilleros, los paramilitares, los ladrones, los sicarios? ¿De dónde salen? Los violadores. ¿De dónde cree que salen? De hogares donde no hubieron padres que enderezaron las sendas de sus hijos. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué cree que Dios dice maten el pecado? No o sea, es necesario eliminar, es mejor que maten a uno y no que después tengan que matar a 100. Esto es duro. Yo llego a decir esto allí en la calle y me linchan. Pero se lo digo a ustedes porque tengo la certeza de que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién no que contra mí? Y además porque sé que ustedes no me van a linchar, ustedes me tienen algo de aprecio. Amén. Entonces esa es mi confianza. Ahora vamos viendo. Entonces preparémonos. ¿En dónde? En el campo de la palabra. No deje que sus emociones le roben la bendición de tener una comunión con Dios para recibir la respuesta. No lo deje. Prepárese en la palabra, pregunte qué dice Dios al respecto. ¿Tiene usted alguna angustia? ¿Qué me dice Dios al respecto? ¿Qué me dice Dios? Eso es lo que le debe interesar. Porque aunque el mundo y las circunstancias le digan que no, cuando Dios dice sí, ¿qué dice la palabra? Que cuando Dios abre las puertas, ¿quién las puede cerrar? Y cuando Dios las cierra, ¿quién las puede abrir? Nadie. Entonces tengamos la confianza en ello. Por lo cual, preparémonos en la palabra, en ese reluciente y filudo pico. Esa palabra que marca los límites en nuestras vidas. Versículo 6. ¿Qué dice? Es lo tercero que vamos a ver. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Mire, a Dios no le interesa, mire, al contrario. ¿Sabe por qué a veces Dios aprieta y aprieta y aprieta? Porque nosotros seguimos queriendo confiar en algo natural. Entonces, por ejemplo, tenemos un problema financiero. Y entonces uno dice, bueno, pero es que fulanito me dio una platica, entonces yo confío en que por ahí sea la solución. Y resulta que el fulanito no le pagó y le dijo, ¿sabe qué es? Suerte con eso.
¿sí? No le voy a pagar. Entonces, Dios empieza a apretar. Entonces tú dices, no, bueno, pero entonces yo creo que si pido un préstamo en el trabajo, soluciona el problema. Y entonces dice, está confiando en su trabajo, bueno, lo echan del trabajo. Ay, Dios mío. Y empieza uno a padecernos y siente que la cosa se pone más apretada. ¿Y entonces ahora qué voy a hacer? Pues fácil, le voy a decir al tío rico. Tiene un tío rico que siempre le saca de las dificultades. Pero entonces usted va y entonces el tío rico se muere y queda el hermano ese que le cae a usted pésimo, ese primo que le cae mal. Hasta cuando usted dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dice, estaba esperando precisamente eso, que me preguntaras a mí. Confía en Jehová. ¿Y qué dice la palabra? Confía en Jehová y qué? Y Él hará. ¿No te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? ¿Se ha escuchado esa palabra? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Escudriña la palabra, confía en Dios y no confíe en sus propias fuerzas ni en sus propias maneras. Crea en Dios y deposite su confianza en Él y descanse. Si usted logra descansar en la palabra, usted se está dirigiendo al verdadero Dios. Porque su paz que sobrepasa todo entendimiento, estará en ti. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, lo cuarto. Bueno, ya vimos lo cuarto. Lo cuarto es, acompáñese de un hombre fiel y no de muchos cobardes. Lo quinto, versículos 9 y 10. Póngale señales a Dios y téngalas en cuenta. ¿Sí? ¿Cuál fue la señal que le pidió Jonatán a Dios? Que si le decían sube, esa sería la señal. Ahora, hay personas que dicen, yo le puse señal al Señor, pero Él no me respondió. No, sí le respondió, le dijo que no y usted sencillamente siguió insistiendo. ¿Sí? Entonces, no, acuérdese, el no también son respuestas de Dios. Cuando Dios dice no, dile, Señor, está bien, listo. Es que yo quiero entrar a esa empresa, es que yo quiero entrar a ese trabajo, yo quiero que me contraten allá. Y lo contratan y lo empiezan a esclavizar y después dice, ay, ¿yo para qué estoy trabajando aquí? Pues porque le dijeron que no, pero usted quiso, bueno, pues entonces chupe. ¿Quién le mandó? Yo le tenía el super trabajo, pero no supiste esperar. No supiste esperar. Dígale al que tiene al lado, aprende a esperar en Dios. Versículo 11 y 12 dice así. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, hablando de Jonatán y su ayudante, y los filisteos le dijeron, aquí los hebreos que salen a las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. ¿Cuál cosa cree usted que le iban a hacer saber? Que los iban a matar. Y dice, entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras de mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿Sí ve la importancia de la obediencia y de escuchar las señales que Dios pone? Y entonces dice que cuando nosotros ponemos las señales, las debemos de tener en cuenta. Pero también dice que hagamos como dice, ¿sí? Debemos de ser consecuentes. Si Dios dice, si yo digo que soy una persona de fe, ¿por qué vivo angustiado? Si yo digo que soy una persona que confía en Dios, si yo digo que ya oré por eso y le dije, Señor, yo te entrego la vida de mi hijo o te entrego la vida de mi mamá, ¿por qué sigo angustiado? Si ya se lo entregó, entréguelo. ¿Sí? Quiero decirle algo. No hay nadie que pueda cuidar mejor a sus seres amados y que pueda hacer mejor trabajo que Dios. El día que usted crea que usted puede cuidar mejor a sus hijos que el mismo Dios, ese día usted va a tener problemas, porque Dios le va a demostrar que esa carencia de fe es, ¿qué dice la palabra? El mal
que me temía, ¿ese qué? Me sobrevino. ¿Sí sabía, sí había escuchado esa palabra? El mal que temía me sobrevino. Casi siempre la gente dice, ay, ¿será que me van a robar? Ay, yo creo que me van a robar, mire, no sé a qué. ¿Sabe qué? No nos vayamos por ese lado porque nos van a robar y se van por el otro lado y ¡pum! Sale el ladrón y los roba. ¿Y sabe qué es lo que dicen? Yo sabía que nos iban a robar, ¿sí ve? Pues todo el tiempo se la pasó llamando al ladrón. Se puso un aviso, róbenme, róbenme, róbenme. Cuando usted salga, dígale, Señor, hazme invisible a los enemigos. ¿Qué leyeron en el Salmo 35? Señor, hazme invisible a los enemigos. Tu sangre preciosa me guarda y me cubre de todo mal. Dios, tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, ¿quién o qué contra mí, Señor? Declare la palabra. No empiece a decir, ay, Chuchito, Chuchito, ayúdame, Chuchito. Y él empieza, mire tan abusivo, tan irreverente, como diría una discípula. ¿Cuál Chuchito? Yo soy tu Dios que hizo los cielos y la tierra. Ningún diosito y ningún Chuchito. A mí me respeta y por eso tenga. Voy. ¡Ah! ¿Sí? No sea confianzudo con Dios. El que Dios te ame no quiere decir que le meses la barba, como hicieron los soldados romanos. ¿Qué hicieron los soldados romanos? Le cogieron la barba a Jesús y se la hacían así. Pero eso fue una sola vez. No intente hacerlo usted otra vez, porque va a quedar como un fosforito encendido, chamuscao. Amén. Entonces, tenga en cuenta las señales, haga como dice y sea consecuente con lo que Dios le dice. Versículo 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos. O sea, imagínense al pobre Jonatán en esos riscos. Sí, dice que iba subiendo con sus manos y sus pies. O sea, se estaba agarrando cual garrapata eso, porque de bajada lo que le esperaban eran filos que lo iban a matar. ¿Cierto? Y entonces dice, y tras él su paje de armas. Entonces imagínense al que cargaba las armas más cargado, ¿sí? Y allá trepando. Y los soldados esperándolo con todas sus armas, los filisteos, ¿sí? Pero mire lo que dice, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás de él, los se mataba. Entonces Jonatán, a pesar de que iba cogiendo, va para uno, va para dos, va para tres, y siga, y otro, y otro, y el pajecito, ¡pim!, les daba el garrotazo en la cabeza y ahí iban terminando. Y dice que en menos de 150 metros mataron a más de 20. Cuando eso sucedió, todo el ejército de los filisteos empezó a ver que se estaban cayendo, que caían sus soldados, y empezaron a temer. Y Dios generó un gran temblor. Usted puede seguir leyendo ahí la historia. Y generó un gran temblor. Y todos se asustaron y se turbaron y empezaron a sacar las espadas y empezaron a matarse entre ellos. Pero quiero que lea el versículo 13. Bueno, ya el 13 ya lo leímos. Sí, que es poner toda nuestra confianza en Dios para ir en contra de todos los enemigos, a pesar y en contra de las circunstancias. Usted se toma de la palabra y usted declárela y usted confiese lo que Dios le ha prometido y Dios lo hará. Pero usted tiene que afianzar, usted tiene que pelear contra su propio yo. ¿Qué nos decía la pastora? Nuestro mayor enemigo a la victoria somos nosotros mismos. Por la pereza de no orar, por la pereza de no leer la palabra, por la pereza de no escuchar el devocional, por estar posfechando todo lo espiritual. Ay, yo mañana sí me voy a poner juicioso. Ay, mañana sí voy a leer la palabra. Ay, mañana sí. Uy, este mes que viene sí voy a entrar al ayuno. Sí voy a ir desde temprano. Voy a estar a las 8 de la mañana en el ayuno. Todo eso es parte. Pero si no,
¿Qué pasa? ¿Cuáles son las 5 cosas espirituales que usted puede hacer? Orar, escudriñar la palabra, ayunar, proclamar la palabra o compartirla con otros y congregarnos. Eso es lo único espiritual que usted puede hacer por Dios. Y eso es lo único que Dios le demanda a usted. Y eso es lo único que Dios le dice que le conviene que lo haga, disciplinadamente. Y eso fue lo que hizo Jonatán. Para tener esa confianza de subir en contra de la adversidad para destruir a sus enemigos, solamente una fe forjada por Dios lo puede hacer. De lo contrario nos derretimos. Entonces, miren los resultados. El resultado de tu fe, de tu obediencia, del valor que obtienes en Dios. Versículo 14. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una medida de yugada de tierra. ¿Y qué hubo? Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, así como en Turquía y en Siria, así. ¿Cómo quedó la gente? No sabía qué hacer. Y siguen trayendo y cuando medio tiembla es un pánico impresionante. Dice, y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba, mire, este sigue allá sentado bajo el granadillo. Dice, y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora reviste y ved quién se haya ido de nosotros. O sea, Saúl estaba mirando que antes tenía 600 y el temor de él era que ya se hubieran ido muchos más. Y entonces pasaron revistas y aquí que faltaba solamente ¿quién? Jonatán y su paje de armas. Y entonces Saúl dijo, ahí traed el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Entonces, lo que hizo Saúl fue, vaya, traiga el arca, como si fuera un amuleto. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces Saúl dijo al sacerdote, detén tu mano, o sea, ya no vaya por el arca. Esto está pasando algo totalmente sobrenatural. Deje así. Y entonces vuelve y dice, y juntando Saúl a todo el pueblo con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos en tiempo atrás, o sea, eran un poco de traidores, hebreos con los filisteos en plena guerra, pero cuando vieron que los filisteos estaban perdiendo, ¿qué hicieron? Se devolvieron otra vez para donde Saúl, ¿verdad? Y entonces dice, y ellos a los alrededores del campamento se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían ido escondidos al monte en Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos persiguieron aquella batalla. O sea, cuando tú eres una persona de fe, miren todo lo que está causando un hombre de fe. ¿Quién causó todo esto? Jonatán, porque tenía fe, que transformó todas las circunstancias. Tú puedes cambiar las circunstancias en tu familia, en tu casa. Tú puedes hacer algo diferente, algo nuevo. Tú puedes cambiar el mal por el bien, puedes cambiar la angustia por la paz, puedes cambiar la guerra por paz, por economía, el hambre por abundancia, a través de tu fe. Y puedes influenciar sobre la gente que está a tu lado. Eso fue lo que hizo Jonatán con toda una nación. ¿Qué dice la palabra? Dice, y busqué uno que hiciera vallado delante de mí a favor de su pueblo, de su casa, de la iglesia. Uno. ¿Cuántos necesita Dios para cambiar al mundo? Uno.
que le crea. Uno. ¿Cuántos necesitas en tu casa? Uno. No necesitas más. Y si te acompaña alguien, que te acompañe que sea de fe. Amén. Entonces mira los resultados tan tremendos. Tu fe y tu obediencia y tu valor en Dios va a generar pánico en medio de tus enemigos. Y aún traerá turbación a todos ellos. Y aún hará volver a los que habían desertado. Y aún animará a los que se habían escondido. Y mira cómo termina diciendo el versículo 23. Dice, así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aven. ¿Quién salvó y quién hizo todo? Dios. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. ¿Quién te salvará? Entonces, procura ser rápido en estas 7 cosas que te he enseñado. Primero, no esperes en la comodidad de tus cobijas, sino que entra al campo de tu enemigo. ¿Cómo? A través de lo espiritual. Segundo, prepárese, porque al campo del enemigo solo se puede ir a través de la palabra, de ese filo reluciente. Tercero, llénese de valor confiando en el poder de Dios, no en lo suyo. No confíe en sus fuerzas porque no le van a dar para tanto. ¿Quiere agüita? ¿Tienen sed? Es que no quiero tomar solito y me da penita. La primera, vuelvo y les reitero, mientras que toman agüita, es que aquí donde usted nos ve, estamos por lo menos a 28 grados, aquí adentro. La primera, no espere en comodidad cuando debes de entrar es en el campo de tu enemigo. ¿Cómo? Llenándose, preparándose en la palabra de Dios. No entres por tus propias fuerzas, entra por el poder de la palabra de Dios. Tercero, llénese de valor confiando en el poder de Dios. Llénese de valor confiando en el poder de Dios. Para Dios no es difícil salvarnos, con muchos o con pocos. Cuarto, acompáñate de uno que sea fiel, no de muchos cobardes e infieles. Acompáñate de uno fiel, no de muchos cobardes e infieles. Uno que sea fiel. Quinto, ponga señales a Dios y téngalas en cuenta. Si no pone señales a Dios, grave. Hasta Gedeón, ¿recuerdan a un hombre llamado Gedeón? Gedeón le pedía señales al Señor. Y las más difíciles se las ponía y el Señor se las contestaba todas. Sexto, haga como dice. Hay quienes dicen pero no hacen como dicen. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Lo conoce? No, pero yo creo en Él. Ah, bueno, bonito así. ¿Usted cómo va a creer en alguien que no conoce? ¿Usted conoce a John Freddy Santa María? ¿No? Yo tampoco, pero no creo en él. ¿Sí? Es que, ¿cómo puedo decir que creo en Dios si no lo conozco? ¿Cómo puedo decir Dios es mi Señor si no lo conozco? Yo tengo que conocerlo. Y Él se quiere revelar a tu vida. Séptimo. Sexto es, haga como dice, sea consecuente. Recuerde que la señal es subir a nosotros. Eso fue lo que le dijeron a Jonatán. 7. Tenga una total confianza en Dios para ir en contra de las circunstancias. No crea que su acto de fe va a estar acompañado de comodidad. No, su acto de fe es ir aún en contra de las circunstancias, en contra de la adversidad.
Mire, yo estoy por darles un testimonio en breve. Un día, hace año larguito, me comprometí a comprar esta casa sin un peso. Dimos 150 millones de pesos. Tengo que dar 250 millones de pesos. Y Dios me los va a dar. ¿Sabe cuál es el problema? Que no sé de dónde, pero yo creo en él. Cuando les cuente, les voy a decir cómo fue. Para que crean. Comprométanse. ¿Qué tal si yo no hubiera tenido fe para comprometerme? Mire, ¿sabe de cuándo compré yo esta casa? Desde hace 3 años, cuando vine y la tomé en arriendo y el Señor me dijo, yo le dije, yo quiero que me la arriende, pero con opción de compra. Lo hicimos bien. Esa fue mi condición. Póngale ahí un precio. Y así fue. Y hace un año empezamos la negociación. Tenía que dar 150 millones de pesos a principios de este mes. No los tengo. Y por eso voy a rifar. No, mentira, no voy a rifar. Pero sí voy a vender cosas. Les estaría anunciando. Ahorita estoy vendiendo una lavadora secadora. Por si a alguien le interesa. Porque necesito reunir 10 millones de aquí a 8 días. Para extender el tiempo de pago. Sin perder plata. Pero Dios lo hará. ¿Yo qué hice? Lo que tenía en mis manos lo puse para hacer las cosas. El resto lo hará el Señor. De eso se trata, mis hermanos. Crea en Dios y Él hará. Pero crea de todo su corazón. Por último, no olvide que su obediencia, su fe y el valor que usted adquiere en Dios va a generar unos resultados. Hará mover la mano de Dios a su favor y en contra de todos sus enemigos. Así salvará Jehová a Ricardo. Así salvará Jehová a... Vuelvo y repito. Eso. Así salvará Jehová a Janet. Así salvará Jehová a Argenis. Tienen que declararlo, creerlo. Porque entonces, ¿dónde está nuestra fe? Amén. ¿Les habló el Señor? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar acomodados o van a entrar al campo del enemigo? Basados en la oración. Señor, yo te clamo porque seas tú obrando conforme a tu palabra. Salmo 35, tú eres nuestro Salvador, Señor. Amén. De eso se trata, mis amados. Por eso yo quiero invitarle que se ponga en pie y vamos a orar. Amado Dios y Rey, gracias te damos, Señor, porque tú nos bendices con tu palabra, Dios. Y tú nos das las armas suficientes para enfrentar a nuestros enemigos, Dios. Gracias te doy porque en esta mañana tú nos escogiste a nosotros para revelarnos tu palabra y darnos, Dios, los pasos de cómo salir victoriosos en medio de nuestras batallas, Dios. Gracias porque nos has mostrado que no podemos quedarnos pasivos, sino que debemos ser activos, Señor, para entrar en el campo del enemigo a través y en apoyo de tu palabra, Dios. Esa palabra que es como espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Que debemos de llenarnos de valor confiando en el poder tuyo, no en el nuestro, Señor. Padre, por favor, ayúdanos y coloca personas, Dios, fieles a nuestro lado. Hombres, mujeres, jóvenes, niños que sean fieles en ti, en tu palabra, Dios. Padre, por favor, ayúdanos. Pon señales. Quiero pedirte, Dios, el milagro, pero muéstrame. Abre las puertas, trae, Señor, en medio de nuestras vidas. Oh Dios, danos gracia aún contra nuestros enemigos, Dios. Glorifícate, precioso Dios.
Ayúdanos a ser consecuentes para vivir conforme a lo que hablamos. Señor, entendiendo que del fruto de nuestros labios, de eso comeremos. Cambia, muda mi forma de hablar. Que sea manifestación de tu presencia en mi vida. Pero también, Señor, quiero depositar toda mi confianza en ti, Dios, para ir aún en contra de las circunstancias. En medio de las adversidades que hoy se presentan contra mi vida, Señor, yo quiero andar y dar pasos de fe conforme a tu palabra. Sé que tú premias mi fe, mi obediencia, mi valor en ti, Señor. Por eso, Padre, permíteme ver los resultados de mi comunión contigo. Permíteme dar testimonio de tus grandezas y tus maravillas. Que mis palabras no caigan en tierra, Señor, sino que tú las levantas como dices. Dios, por favor, glorifícate. Tu palabra nunca caerá en tierra, Señor. Todo lo que tú prometes, tú lo cumples, Dios. Señor, por favor, glorifícate, porque así tú salvarás a Kadosh International. Porque así salvarás tú a tus siervos, a tus hijos, Dios. Padre, toma las circunstancias. Señor, que tu perfecto amor eche fuera todo temor de cada persona que está aquí presente, Dios. Llénalos, satúralos con tu amor para que puedan comprobar cuán grande y maravilloso eres tú, Dios. Que no escatimaste entregar a tu único Hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Qué no nos darás juntamente con el Señor? Ayúdanos a serte fieles, Dios. Mira que te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento otra vez. A los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les fortalezca. Una feliz semana.